Pues muy buenos días. En primer lugar, agradecerles a todos su presencia. Comentarles, el grupo parlamentario del PAN en el Senado se ha reunido con el gobernador Guillermo Padres, en virtud pues de todos los temas que se han venido comentando en los últimos días. Y lo que nos queda claro como grupo parlamentario es que hay una estrategia muy clara para ir descalificando a muchos de nuestros liderazgos de uno por uno. Se ha llegado al grado de maximizar señalamientos absurdos como los que puede hacer alguna persona que trabajó en algún gobierno por ahí hace 9 años y llevarlos a prensa nacional como si se tratara de todos los panistas, cuando el PAN es mucho más, es una institución mucho más que cualquier comentario que pueda hacer cualquier persona, por importante que sea. En ese sentido, platicamos, nos ha expuesto el problema que se vive en Sonora, el problema que existe para los ciudadanos de Hermosillo, que han luchado ya durante muchos años para poder tener el agua, para poder sobrevivir, y todo lo que ha hecho el gobierno estatal para garantizarle a estos ciudadanos el abasto del agua, que en una zona tan complicada como es el estado de Sonora existe. También nos ha aclarado el tema que se comentó el día de ayer, en el que algunos compañeros de otros grupos parlamentarios pues pedían o piden al juez que consignó al responsable o al presunto responsable de homicidio, pues le están pidiendo que lo libere. Y bueno, aclarar que fue una investigación de la Procuraduría del Estado y que por supuesto la denuncia fue presentada por la esposa de quien se encontraba desaparecido y que obviamente fue encontrado ya sin vida. Y bueno, esto propició que la Procuraduría actuara y un juez librara la orden de aprehensión. Y bueno, el exhorto que hizo ayer el Senado de la República pues tendría que ser para el Poder Judicial, para que si en caso de que el juez lo recibiera, pues revisara el asunto a profundidad, pero obviamente el gobierno del Estado, así nos lo manifestó, está convencido de la responsabilidad o la presunta responsabilidad de quien hoy algunos compañeros senadores pues quieren defender públicamente, haciéndolo pasar por una víctima de represión. En general hablamos de todo lo que ha implicado todos estos meses de ataques sistemáticos al Partido Acción Nacional. Obviamente es claro, y la alianza de ayer que se da entre el PRI y el PRD para sacar este punto de acuerdo, lo que implica o lo que nos señala es que es claro que el partido a vencer en el próximo 2015 va a ser el Partido Acción Nacional. La oposición que se va a encontrar el gobierno federal y el PRI va a ser al Partido Acción Nacional en Sonora, al Partido Acción Nacional en San Luis, al Partido Acción Nacional en Querétaro, al Partido Acción Nacional en Colima y en las 9 gobernaturas donde vamos a disputar la próxima elección, así como en los 18 estados donde habrá congresos locales y alcaldías, así como en las 500 diputaciones federales. Es clara la estrategia de descalificar a nuestro partido. Sin embargo, a partir pues del acercamiento con los gobernadores, del acercamiento con el Comité Ejecutivo Nacional y el diálogo entre los legisladores, pues estamos buscando la forma de prepararnos, porque esto apenas empieza. Es clarísima la estrategia del gobierno federal de descalificar a nuestro partido en todos los frentes en los que va a haber elecciones locales y sobre todo donde va a haber gobernaturas. Para nosotros eso nos queda claro. El gobernador quedó de enviarnos ya toda la información por escrito, más allá de su exposición, y por supuesto va a ser información que vamos a ir dando a conocer en los próximos días. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Víctor Mayén, de Rumbo de México, señor. Senador, Víctor, ¿por qué no vino el gobernador Padres a esta conferencia cuando se nos había informado que él iba a estar presente? No sé. ¿No se autodescalifica el mismo gobernador con este incidente de la represa, dique en su rancho, que según él ya tenía tiempo que la había construido, cuando el gobierno federal tiene otra situación sobre esa obra?
Y la tercera, en Sonora no se está judicializando la política o partidizando la justicia con este encarcelamiento del líder yaqui Mario Luna. Mira, dos cosas. La primera, el gobernador, la reunión se prolongó más de lo que se debía y obviamente tenía agenda en Sonora. Lo segundo, el tema del dique, es un dique precisamente, no es una presa como lo han tratado de maximizar, y es un dique en un rancho que tiene la familia del gobernador desde hace 60 años. No es algo que obtuvieran ahora que llegaron al gobierno estatal. Hace 60 años que tienen ese rancho y hace casi 50 años que existe ese dique o ese bordo que han venido remodelando de una u otra forma. Y finalmente comentarte, en el caso de Mario Luna, los elementos que tenemos son dos. El primero, que Mario Luna ya había estado preso en el 2010. Estuvo preso porque le dio unos balazos a su esposa. Y quien lo dejó libre fue el procurador que continuó con esta administración, quien era el procurador del entonces gobernador Eduardo Burs, le otorgó el perdón sin la autorización del gobierno del estado. Entonces, ese antecedente de Mario Luna, donde quien lo denuncia es su esposa, al ser herida de bala, de acuerdo con la información que nos entrega el gobernador del estado, pues es un antecedente muy serio, porque después esta misma persona y otras secuestran a algo que se le llama una especie de secretario técnico de los 8 gobernadores de la tribu yaqui, y por supuesto esa persona es golpeada, es vejada, es secuestrada, y por lo cual se le giran órdenes de aprehensión a esta persona, y lamentablemente siempre hubo la presión de que esta persona, si se le detenía, iba a haber un conflicto muy serio, y siempre hubo el señalamiento por parte de esta persona que había sido secuestrada y golpeada de que recibía amenazas de manera permanente por parte de Mario Luna. Lamentablemente desapareció, fue encontrado 16 días después asesinado, y por supuesto todos los indicios presumen, de acuerdo con la información que nos da el gobernador, que se tendrían que girar las órdenes de aprehensión por el primer delito, no por el homicidio, por el primer delito de secuestro. Entonces, es un tema judicial, no es un tema político, es un tema en el que la tribu yaqui está dividida en dos partes, y son yaquis contra yaquis, no tiene nada que ver el gobierno civil, y obviamente, pues si un juez consideró que había los elementos suficientes para dictar auto de formal prisión contra Mario Luna, por supuesto, es al juez al que se le debe exhortar, y es a través de los medios que establece la ley, ya sea un recurso de apelación o un recurso de amparo, mediante el cual se le debe liberar, no mediante la voz de algunos senadores que vienen irresponsablemente al pleno del Senado a pedir que se le libere. Creo que hay más elementos en el expediente, más allá de lo que aquí fue expuesto, y creo que sí es muy importante tener estos antecedentes, porque no es un tema de judicialización de la política, al contrario, duró mucho tiempo sin que se ejerciera sin que se llevara a cabo la detención, aun cuando había orden de aprehensión, en virtud de evitar los elementos políticos que rodean todo este caso, en el caso de Sonora. ¿Y esta estrategia del gobierno llevaría al PAN a romper la interlocución con la actual administración? Yo creo que el PAN ha actuado con muchísima responsabilidad en estos 2 años de gobierno. Creo que el Partido Acción Nacional ha sido muy responsable al plantear una agenda político-electoral de gran calado. Firmamos un pacto por México que nos llevó a 12 de las reformas más importantes en la historia del país, y creo que el partido fue muy responsable con cada uno de los nombramientos que se nos han enviado. El día de hoy vamos a aprobar los nombramientos que tienen que ver con los órganos reguladores de energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, los consejeros independientes de Petróleos Mexicanos, los consejeros independientes de la Comisión de Reguladora de Energía. Creo que hemos actuado con muchísima responsabilidad, pero también es claro, y hay que decirle al gobierno, que esta es la última vez en la que nosotros vamos a seguir
colaborando y vamos a seguir trabajando de manera conjunta, porque el hecho de que nosotros hagamos bien las cosas no significa que seamos un partido que va a permitir que a cualquier gobernador, a cualquier legislador, a cualquier parte del Partido Acción Nacional se le pueda descalificar, se le pueda señalar y se le pueda enderezar una campaña mediática para descalificar a todo el partido. Es increíble, y lo decíamos ahí adentro, que porque una persona X que hace 9 años fue funcionario de 4º nivel en algún municipio de Querétaro, ponga un tuit ofendiendo a otra, ahora todo el panismo nacional, que somos casi 500,000 de militantes, todos los dirigentes, todos los legisladores, seamos discriminadores, seamos señalados porque a alguien se le ocurrió decir una tontería. Creo que esa maximización obedece a una estrategia muy clara de descalificación. En un momento dado fui yo, en otro momento dado fue el gobernador de Puebla, en otro ahora vienen por el gobernador Padres, y así van a seguir con cada uno de nosotros. Yo creo, y esto sí hay que decirlo con todas sus letras, esta es la última ocasión que nosotros acompañamos al gobierno en ese tipo de decisiones. Es clarísima la estrategia de descalificar al Partido Acción Nacional rumbo a las siguientes elecciones. Es clarísima la estrategia de hacer señalamientos pertinentes, con todo y ceseo que oigo por ahí, es clarísima la estrategia de descalificar a nuestros dirigentes y de descalificar a nuestra institución. Y va a ser momento, y se lo vamos a dejar muy claro al gobierno, de que por cada ataque que le hagan a un militante, a un gobernador, a un dirigente, el grupo parlamentario del PAN en el Senado va a responder, y el sistema PAN, junto con el Comité Ejecutivo Nacional, vamos a dar la pelea. Que no le quede ninguna duda al gobierno federal, que vamos a salir en defensa de nuestros gobernadores. Pregunta Jaime Contreras, de Grupo Imagen, señor. Senador, buena tarde. Jaime. Coméntame 2 cosas ahí puntuales. Una, entonces Acción Nacional y el grupo parlamentario no da ningún calificativo, no hay ningún calificativo ni ningún señalamiento a Guillermo Padres, se le exonera, no corrió al delegado de Profepa, no corrió al delegado de Conagua. Eso no ocurrió, no ha cometido yerros el señor gobernador, no al quitarle, más bien al mantener el tema estrictamente electoral, quiere decir que ha hecho un gobierno impoluto, ha sido un gobierno puntual y por tal motivo no hay ningún problema en Bacanuchi, no hay ningún problema en Río Sonora, no hay ningún problema entre la comunidad yaqui por el agua con el asunto del río Hermosillo, el agua potable Hermosillo, no hay nada, no hay ninguna violencia en Sonora. Y ahora, ¿hasta dónde van a llegar? Lo acabas de afirmar ahorita, eso es muy importante que nos lo señales, senador, coméntame por favor algo muy puntual. ¿Van ustedes a decir que todo va a ser electoral de aquí a las elecciones? ¿No es como una suerte de burla ante un proceso electoral en donde vamos a participar todos los mexicanos? Con todo respeto, señor senador, las acusaciones que te hicieron en torno a presuntos sobornos son simplemente un ataque también del gobierno federal y no de José María Martínez. Mira, paso por lo último, Jaime. El solo hecho de que señales que fueron acusaciones, cuando todo lo que fue una filtración, pues ya da por hecho algo que no existió. No sé si me explico. El solo hecho de ya salir y decir, es que sucedió esto y esto, porque apareció en tal o cual nota periodística, y darlo por hecho y hacer una afirmación tan grave como la que has señalado, pues obviamente eso es parte de lo que estamos denunciando, que de pronto a través de una filtración ya se toma como buena, se toma como verdadera, se expone mediáticamente y entonces resulta que convertimos una filtración en una verdad. Ese es el punto al que yo estoy tratando de analizar, y digo, no es el caso, lo tomo solo como ejemplo. En el caso de Padres, el tema de la exoneración es un tema jurídico, es un término jurídico que se utiliza
o que utiliza un juez para decir cuando alguien no es culpable, y eso significa que está sujeto a un proceso. Padres no está sujeto a ningún proceso de ningún tipo. Padres lo que hizo fue hacer señalamientos a quienes eran delegados, tanto de Conagua como de Semarnat, porque no hicieron absolutamente nada cuando comienza el problema de la contaminación de la minera hacia el río. Y no hicieron absolutamente nada mientras tanto el gobierno del Estado tenía que buscar la forma de proteger a los agricultores, de darle agua a los pobladores, de resolver el problema de la mina cuando es un problema del gobierno federal y cuando es un problema de que todos los permisos y todas las sanciones y todas las investigaciones las tiene que llevar el gobierno federal, y no hicieron absolutamente nada. Es hasta que el gobernador Padres hace el señalamiento de que los delegados federales no están haciendo nada, cuando el gobierno federal comienza a interesarse en el tema de Sonora, y de pronto, maravillosamente, y qué bueno, aparecen los 2,000 millones para poder resolverle el problema a la gente. Qué bueno que el gobernador Padres hizo los señalamientos, porque de lo contrario, hoy fuera el día que el gobierno federal no hubiera intervenido en el caso de Sonora. Y por supuesto, a partir de que hizo los señalamientos de que no estaba el gobierno federal actuando en un tema tan grave como fue la contaminación del río, a partir de ese señalamiento, obviamente viene toda la andanada de descalificaciones, ya no a su gobierno, a su persona, a sus políticas y al partido. Creo que es ahí donde no se está tolerando que alguien pueda disentir con el gobierno federal y que alguien le pueda hacer un señalamiento a algún delegado federal que no esté haciendo su trabajo. Creo que parte de las funciones que se tienen que hacer de un gobernador hacia el gobierno federal es una relación de coordinación. Como dicen los abogados, no es de supraordenación. El gobierno federal no es el patrón de los gobernadores. El gobierno federal no tiene por qué amenazar, decir o señalar a un gobernador. Ellos tienen algo que se llama soberanía estatal y pueden hacer dentro de su territorio lo que la ley le permita. Y si el gobernador considera que un delegado federal no está haciendo su trabajo, lo mínimo que puede hacer es denunciarlo y señalar que ese delegado federal no se está coordinando con el gobierno estatal y que debe actuar en función del beneficio de la población. No se puede satanizar a un gobernador porque disienta del gobierno federal y que de pronto comencemos a ver una situación de señalamientos, de amenazas, inclusive hasta de descalificación. Y hay que decirlo, no voy a recibir, lo dijo el secretario de Gobernación, al gobernador de Sonora hasta que no mejore nuestra relación, su comportamiento. El secretario de Gobernación tiene la obligación de recibir a todos los gobernadores del país porque representan una entidad federativa y son parte del pacto del gobierno federal y son parte de un pacto del gobierno de la República. Por supuesto que no se puede descalificar a alguien nada más porque hace un señalamiento a un funcionario menor que no hizo su trabajo cuando la población de Hermosillo y cuando la población de Sonora lo estaba reclamando. Claudia Guerrero, del Grupo Reforma, de preguntas. Claudia. Gracias, senador. Consultarle si de aquí en adelante las propuestas o iniciativas que vengan desde el gobierno federal, Acción Nacional va a pintar su raya, digamos, no va a colaborar en el procesamiento o en la aprobación, o en qué otro tipo de aspectos podrían ustedes hacer notar este distanciamiento. Y aprovecho para preguntarle su opinión sobre otro tema, senador. A pesar de la presencia de fuerzas públicas en el estado de Tamaulipas, los propios comandantes de la policía reconocen que se sigue registrando el fenómeno en el que paran los autobuses para reclutar a los jóvenes e incorporarlos por la fuerza a los cárteles. Si me regala una opinión sobre esto, ¿sirve o no sirve entonces el operativo del gobierno federal en el estado? Gracias. Mira, en el último nosotros aspiramos a que sirva. Realmente deseamos que le vaya bien al gobierno federal. Es decir, hay dos temas fundamentales que han golpeado al pueblo mexicano. Fundamentalmente el tema económico. En el primer año no crecimos al 1% cuando se había prometido el 3.5%, y en el segundo año no hemos crecido al 2.5% cuando se había prometido que podríamos haber llegado al 4%. Cada punto porcentual implica 1 millón de desempleados en el país. Y lo paradójico de esto, por ejemplo, es que la cruzada contra el hambre que lanza el gobierno federal, pues de alguna manera se le invirtieron más recursos, miles de millones de pesos. Y lo que pasó es que pasamos de 49 millones de pobres a 53 millones, es decir, aún con los programas creció la marginación y la pobreza en nuestro país.
es un problema y es una tarea pendiente del gobierno federal. Por eso les dimos las reformas. Todas las reformas que plantearon en materia de competencia, en materia financiera, en materia de inversiones, en materia de apertura económica, en materia de telecomunicaciones y en materia de energía, todas se las dimos para que no tengan pretextos de que no pueden hacer crecer la economía en los próximos años. Lo segundo, y es un segundo tema que tiene pendiente el gobierno federal con los mexicanos, es el tema de la seguridad. Lamentablemente, el tema de la extorsión, el tema del secuestro, y lamentablemente el tema del homicidio se han disparado en todo el país. Más allá de la campaña mediática que trata de hacer sentir a la gente más segura, la realidad es que todas las cifras, tanto de todas las organizaciones civiles como fuera del país, quienes nos están observando, nos están señalando que el tema no solamente se ha mantenido, se ha agravado. Y en la frontera, el tema que comentas, se ha agravado de manera muy delicada, porque hay dos formas que están reclutando los cárteles del narcotráfico en este momento. El primero es una leva a los autobuses de pasajeros, donde toman a los muchachos entre 18 y 30 años para obligarlos por la fuerza a delinquir o ser asesinados. Y la segunda, y una de las más graves, es en las garitas donde están repatriando a muchos connacionales, no caminan 50 metros después de haber cruzado la frontera de este lado, cuando son levantados por los cárteles del narcotráfico también para ser reclutados. Y ahí les dan una AK-47 y les ofrecen 5,000 pesos al mes para trabajar o ahí se quedan. Entonces, ese es un tema gravísimo, lo tenemos en toda la franja de la zona fronteriza, que no es nada sencillo, son 3,209 kilómetros que nos separan de Estados Unidos, y es un tema muy grave, porque el reclutamiento ya no solamente es de la gente que quiere cruzar, sino también de la gente que deportan de allá para acá. Creo que es un tema que el gobierno federal tiene que atender, que tiene que tener mucho cuidado en cómo lo resuelve, porque lo más lamentable es que al final del día hacemos todo este esfuerzo para que no pase nada. Yo espero y aspiro a que le vaya bien al gobierno federal en el tema de seguridad, por el bien de todos los mexicanos. Y sobre eso de la colaboración a futuro, las iniciativas, o cómo va a operar esta posición. Nosotros tenemos que ir revisando tema por tema, pero lo primero que vamos a exigir es que haya respeto hacia nuestra institución, respeto para nuestros gobernadores, respeto para nuestros funcionarios y respeto para nuestros militantes. De la jornada. Senador, regresando al tema del gobernador Padres, quisiera preguntarle si este cierre de filas que nos dice hizo toda la bancada con el gobernador implica pasar por alto señalamientos muy graves que han hecho de conductas indebidas del gobernador, como es construirse con recursos públicos una presa para su beneficio. ¿Aún con eso la bancada lo va a arropar? Y la segunda pregunta es, si realmente van a hacer un deslinde hoy de su relación con el PRI, ¿por qué le aprueban los nombramientos energéticos? ¿No sería más efectivo pararlos, que es un asunto que al PRI sí le interesa? ¿O será que ustedes también están muy interesados en esos nombramientos? Comienzo por la última. Bueno, la primera, mira, en el tema del gobernador ya lo expliqué. Es un rancho que tiene 60 años. Por parte de su mamá, ellos son ganaderos hace 200 años, en promedio. Y entonces, realmente lo que hay es un bordo, o un dique, o como le quieran llamar, que represa el agua, y que estaba ahí mucho antes que él fuera gobernador. Y que han venido a través, y eso lo va a demostrar el gobernador, que han venido tratando de reforzar ese dique durante mucho tiempo, y ahí está, él lo explicó. Y por supuesto ya el tema, y eso es lo que me interesa destacar, es que ya no se concentra, y eso es lo que decíamos, ahora los delegados federales, en vez de ir a atender a toda la población de Hermosillo en términos de agua, a ir a revisar toda la contaminación del río, atender a los agricultores, e ir a poner las sanciones a la minera, lo que hacen es ir a revisar el rancho del gobernador, porque se atrevió a descalificar a los delegados federales. Hágame el favor. ¿Cómo es posible que teniendo una población de aproximadamente 1 millón de habitantes, en el caso de Hermosillo, los delegados estén más ocupados ir a revisar si hay un dique o un bordo, que ir a atender a toda la problemática que implica no solo 2,000 millones, estamos hablando de más de 5,000 millones. Creo que es un tema muy delicado. Y lo segundo que yo creo es el tema de los nombramientos. No creo que no nos pasó por la cabeza no aprobarlos, pero hay un tema de responsabilidad. Y en primer lugar, el primer tema de responsabilidad es que estos nombramientos
van a vigilar el ingreso de toda la renta petrolera en el país. El segundo es que estos nombramientos van a vigilar las licitaciones que en materia de hidrocarburos, como es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y en materia de producción de energía eléctrica, como es la Comisión Reguladora de Energía, que estas licitaciones se den conforme a la ley, que no se beneficie a alguien en particular, que se cubran todos los requisitos que pusimos a nivel constitucional y a nivel legal, y que además, hay que decirlo, tuvimos una discusión de muchísimas semanas en las que fuimos revisando nombre por nombre para tratar de que estos órganos reguladores de energía estuvieran las gentes más probas en el país. Creo que ahí hay gente como Mario Molina, que no podríamos descalificar, Premio Nobel de Química. Hay gente ahí como el presidente de Transparencia Mexicana. Hay gente ahí como el rector del ITAM. Hay gente ahí como el exrector del ITESO. Entonces hay gente muy valiosa que no podríamos nosotros, por una cuestión política, tomar como rehenes para tratar de que el gobierno y el PRI rectifiquen en esta andanada de descalificaciones hacia el Partido de Acción Nacional. Es un acto de responsabilidad, no es un acto de interés, es un acto de interés para la nación, para los mexicanos y para que los recursos del petróleo sean bien utilizados por el gobierno y sobre todo bien administrados por el Banco de México. La última pregunta es de Mariana Escobedo. Hola, buenos días. Yo quiero saber si el Partido Acción Nacional, a través de usted, en esta rueda de prensa, acaba de anunciar la ruptura del Pacto por México, a través de la advertencia que ha lanzado usted. Y, por otra parte, si solo es un asunto electoral, luego entonces, ¿quién se hace responsable por el peor desastre medioambiental que ha vivido nuestro país en su región norte? Gracias. El Pacto por México se acabó hace ya muchos meses. La muerte la anunció el presidente del partido una vez que concluyeron las agendas en las que tuvimos coincidencia. Lo segundo, el tema del desastre ambiental es un tema del gobierno federal, pero además no es solo un tema del gobierno federal, es un tema, y aquí es donde viene el punto importante, que el gobernador de Sonora, por las quejas de toda la población que viven al lado del río, le estuvo haciendo el señalamiento tanto al delegado de Conagua, como al delegado de Profepa, como al delegado de Semarnat, y nunca, desde hace 2 años, se hicieron cargo de atender las quejas de la población, porque era inminente lo que iba a pasar y se pudo haber prevenido. Se les hizo el señalamiento una y otra vez, hasta por escrito, y nunca fueron capaces de atender ese tema. Viene el problema de la contaminación, viene el problema del derrame, y no son capaces de actuar en absolutamente nada. Es el gobierno del Estado el que entra inicialmente a atender a toda la población y a exigirle a esos delegados ineptos que actúen en consecuencia. Lamentablemente, ese señalamiento a los delegados hizo 2 cosas, una buena, y qué bueno, que el gobierno federal se activara, se pusiera las pilas y fuera a Sonora a atender a la población. Esa es la parte buena, y que se multara a la minera y que hubiera dinero para atender la contingencia. La parte que creo que es errónea es que se le ataque al gobernador por haberle exigido a los delegados federales que cumplieran con su obligación. Gracias. Muchísimas gracias. Señor, ¿las relaciones ya de Padres con Gobernación ya están mejores para que haya ese encuentro?